Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. Los límites son buenos. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stuck on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. Live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling. Yo creo que hay algunos españoles que parecen españoles de alquiler, es decir, que si no les pagas no son españoles y siempre lo son a regañadientes y de vez en cuando te piden que les subas el alquiler de ser españoles y solo así aceptan ser españoles. Yo creo que habría que pasar lista y decir, ¿quiénes sois españoles? Esto, ¿te importa ser español? A mí no me importa nada, yo es que otra cosa, nací aquí, soy español, mi cultura es española, pues ya está. Y que no me distraigan con otras cosas y que no me reste potencia, ni me reste energía, ni me reste tiempo, que es lo que está pasando. Pues ya lo han escuchado. Buenas noches, ¿qué tal? Juan Pedro Aparicio, uno de esos escritores que te agarran, que te atrapan desde la primera página hasta la última. ¿Por qué? Tal vez porque hurga en lo que hay detrás de las apariencias, debajo de la superficie. Tal vez por eso. Y porque no deja títere con cabeza. Pues aquí estamos con Juan Pedro Aparicio en su casa de Madrid y con su último libro entre las manos, London Calling. Pura literatura fantástica, como todo lo tuyo. Tendrías que haber nacido en Buenos Aires, con Adolfo Bioy Casares, con Silvina Ocampo, con Borges. Hombre, no está mal, ¿no? Pero nací en León, que tampoco está mal. Está muy bien. Ahora que, efectivamente, alguna deuda tengo con ellos, porque yo tuve 2 libros de cabecera durante muchos años. Uno era El Quijote, en una edición muy económica, de bolsillo, y lo llevaba por el mundo. Y otro era la antología de la literatura fantástica de Bioy, Silvina Ocampo y Borges. Y de ambos aprendí mucho, cosas distintas, pero mucho. El amor a los animales, por ejemplo, desde la primera línea. Desde el primer microrrelato, ya sé que no te gusta esa palabra, pero... No, la acepto. O sea, yo propongo otra, pero vamos, asumo que llego tarde, no pasa nada, me parece muy bien. Una vez al trimestre llevamos una corona de flores en memoria de los millones de animales que han sufrido por nuestro país. Y después, por ejemplo, muchas veces nos basta con observar el comportamiento animal para mejor entender la vida. Sí, ese amor a los animales que en este país, donde no se ha caracterizado precisamente por ello, porque tiene una relación bastante complicada con el mundo animal, no es más que un amor a la vida y un respeto por la vida ajena, porque yo creo que el animal pues no difiere tanto de nosotros como algunos creen. Eso viene un poco de las religiones.
las religiones, sobre todo las monoteístas, ¿no? El hombre es el centro de todas las cosas y todo está a su disposición para hacer con ello lo que quiera. Yo, francamente, creo que habría que ponerle algunas limitaciones, igual que hay que ponérselas a las emisiones de humos, ¿no? Pues estamos en la misma cosa. Amor a la vida. Vas a terminar haciéndote vegano o algo así. Por haber nacido en León y tener esa cultura gastronómica tan, vamos a decir, vikinga, porque yo creo que allí comen como los vikingos, pues me cuesta mucho más que a cualquier otra persona, pero a mí me gustaría sí ser muy disciplinado en la comida y eso es lo que más difícil me ha resultado siempre. He dejado de fumar, pero no me he controlado la comida como quisiera. London Calling. Fantasía tras fantasía. Pero sin embargo, muy en la vida londinense, porque estos relatos te llevan por esa ciudad fascinante que tú adoras, donde fuiste director del Instituto Cervantes. Pues sí, una experiencia inolvidable por la ciudad, por la tarea, por mi vinculación con Inglaterra, en la que yo viví de joven unos años decisivos, cuando el franquismo echaba a las personas, bueno, con cierta sensibilidad del país, porque había una atmósfera demasiado irrespirable, y yo aprendí mucho de los ingleses. Aprendí, por ejemplo, a conocer los extremismos y cómo los extremismos, sobre todo en política, suelen llevar al desastre, porque son gente muy templada como sociedad y en todo, y luego tienen una gran sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura, o sea que me supuso una gran enseñanza mi experiencia inglesa, el poder volver ahora en esa posición, el poder relacionarme a otro nivel con los hacedores de la cultura inglesa, pues fue una experiencia, como te digo, muy enriquecedora. Y muy placentera, porque, por cierto, todavía sigues haciendo ese paseo de 1 hora que hacías desde tu casa hasta el Instituto Cervantes en Londres. Caminabas Siempre, 1 hora todos los días. Siempre, ¿no? O a veces 2, porque una era 1 hora para ir y otra para volver. Pero volver alguna vez volvías. Alguna vez volvía, sí. Sí, sobre todo porque me estaban esperando en casa y ya llegaba demasiado tarde, ¿no? Pero sí, no, pero eso yo lo he hecho desde siempre. Yo soy de una familia muy caminante. Y recuerdo a mi madre, que era asturiana, era una andarina terrible, o sea, y yo también. O sea, yo no puedo estar sin caminar al menos 1 hora, pero desde que era joven, ¿sabes? Porque si no me siento mal. Es algo que me gusta mucho y me ayuda a pensar. Yo lo que nunca he hecho es correr, eso me ha parecido una cosa extrema, y además la gente cae fulminada muchas veces por correr, que es algo que es forzar demasiado el organismo. A mí, caminar. Bueno, toda mi literatura tiene mucho que ver con el caminar, porque es ahí donde el motor se me pone en marcha con más revoluciones, caminando, y se me ocurren las cosas. Luego las anoto al llegar a casa. Ahora, como ya tengo menos memoria, tengo que llevar un lápiz y un cuadernillo para anotarlas, porque si no, igual llego a casa y ya se me han olvidado. Yo no les he dicho que Juan Pedro Aparicio ha sido traducido con más de 20 libros, ha sido traducido al ruso, al alemán, al chino. Inglés, que creo Estaba que pensando, no lo quería decir para que lo dijeras tú, porque eso es lo que más te gusta. ¿Qué es lo más difícil? Sí, bueno, claro, es lo más difícil, pero vamos, tampoco es traducido. Y al americano, además. Sí, al americano, efectivamente, el policíaco de Malo en Madrid, sí, sí. ¿Y a qué otros idiomas ha sido traducido? Pues, hombre, ya en relatos y todo esto, pues a muchos, ¿no? Pero vamos, no lo sé, a muchos, ¿no? En antologías y todo esto. La verdad es que además algunos te piratean, por ejemplo, al húngaro o al brasileño o al portugués brasileño, ¿no? O sea que, vamos, los que yo controlo son esos en que te pagan los derechos, ¿no? Luego hay otros que de pronto... Otros ya los controlo menos. Eso, ¿sabes dónde se descubre? En la Librería Nacional de Buenos Aires, en la calle Corrientes. Vas allí y ahí te encuentras todo lo que está pirateado. Ah, sí, Ajá.
ahí está todo lo... Pero en todos los idiomas. Sí, claro, No, allí eso no lo es, sabía. sí, tienen allí un apartado de distintos idiomas y entonces, pues bueno, de pronto vas allí y te dices, anda, pero si esto, pero yo no sabía que... y aparecen allí. El último microrrelato es un poco impactante. Eso de que el diablo, el demonio, diga que, bueno, me voy porque al final no son los hombres, no, soy yo mejor que los hombres. Pues sí, bueno, pero es un relato, ¿no? Es un Pero relato... pero hay como algo ahí, como un cierto pesimismo. ¿Tú crees que tan malos somos? Hombre, en la situación actual de la crisis, sin duda que hay razones para decir eso. Y sobre todo, un poco para mostrar cómo hemos sido manipulados por unas ciertas élites. Porque ahí ese relato es el final de una serie referida a la crisis, donde habla de lo que ocurre en la City. Claro, en la City, aunque a mí los ingleses me parezcan maravillosos, pues, oye, a la hora de ser sinvergüenzas se ponen también en primera fila, y ahí en la City han hecho pues esta ingeniería financiera y el dar valor a cosas que no tenían ningún valor y venderlas y comprarlas y ganar en la mediación de todo eso, pues han arruinado a media humanidad. La dimensión internacional del español, ¿cómo la ves tú, que has vivido fuera, que conoces la cultura anglosajona, que has sido director del Instituto Cervantes? ¿Cómo ves, Juan Pedro, esa fuerza del español de la que a veces nos hablan? Pues hombre, sin duda que es una fuerza y creciente, a pesar de que parece que ya está muy arriba. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, que la lengua española crece demográficamente y crece por las inmigraciones. Eso es un potencial enorme que la singulariza como lengua occidental. Yo digo que el español crecerá al lado del inglés. Es decir, el inglés, un poco por un cuento que pongo ahí en este libro de London Calling, porque el inglés es una lengua franca internacional, pero los ingleses ya tienen dificultades para entenderse con aquellos que hablan inglés, ese inglés internacional. Es decir, un alemán, un japonés, un ruso, hablando entre ellos en inglés internacional, se entienden mejor que les entiende el inglés hablando ese inglés. ¿Por qué? Porque el inglés tiene unas formas tan sutiles para el oído que yo creo que solo ellos o quien lo ha aprendido de niño pueden llegar a dominarlo. Y entonces el español es un buen ayudante, es como segunda lengua occidental para ser la segunda lengua franca universal. Esa es una intuición que yo tengo, que viene un poco avalada también por lo que ellos mismos dicen en sus novelas de ciencia ficción, que siempre aparece un poco el español ahí creciendo, ¿sabes? Pero crecemos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, ahora mismo la población en 3 estados crece más que la población hispana crece más demográficamente que la no hispana. Creo que son California, Nuevo México, no sé, 3 estados, no sé cuáles son ellos. California creo que sí, es uno. Y luego la inmigración que viene. Entonces, claro, Estados Unidos es un país que ayuda mucho, porque es un país que es la primera potencia del mundo, que tiene unas instituciones muy fuertes que si tú penetras en esa sociedad no para colonizarla, sino para hacerte natural de ella, pues el español se impone, y se impone con toda naturalidad, porque el español es una lengua americana, es fundamentalmente una lengua americana. Qué interesante esto que dices, una lengua americana, ¿es verdad? No, absolutamente. Sí, claro. España estuvo allí desde el principio. No es una lengua de Valladolid, como creen en Valladolid, ¿eh? Es de Valladolid también, pero fundamentalmente americana. Una lengua americana. A veces se molestan los mexicanos, los colombianos, cuando en reuniones internacionales viene algún español y dice cosas así, ¿no? La lengua es fundamentalmente americana, no española de origen,
pero hoy es americana, y los giros americanos y las modulaciones americanas y el vocabulario americano es lo que predomina. Por eso es imparable, claro. Claro, es imparable, porque además son países que tienen un potencial de crecimiento enorme. Sí. El transcantábrico, te quería preguntar, porque eso del transcantábrico lo inventaste tú. Bueno, yo hice ese viaje, yo tenía esa ilusión, porque en el colegio de los maristas, donde estudié, pasaba ese trenecillo y me decían que iba a Bilbao. Me parecía un milagro, porque era como aquellos trenecillos de los indios, que atacaban los indios en las películas del oeste. Y bueno, digo, no me quiero morir sin ir de hacer todo ese viaje. Y fui desde Bilbao a León, porque me resultaba más fácil volver a casa que alejarme. Y le puse el transcantábrico. ¿Por qué? Porque cruzaba la cordillera cantábrica y además, como ya había vivido en Inglaterra, había visto que habían hecho experiencias semejantes en Inglaterra, propuse que se crease un tren en ese trayecto, Bilbao-León. Luego la FEBE tomó eso y lo hizo, pero lo hizo, creo que un acierto, mucho más allá, León-Bilbao y de Bilbao a Santiago de Compostela, una gran cosa, ¿no? Y bueno, a mí me chocaba ver siempre el transcantábrico y que no fuera mi libro de lo que se hablara, pero ahora ya hemos llegado a una armonía. Ellos me han publicado el libro, me lo han publicado en español, me lo han publicado en inglés, lo han vendido en el tren y yo me he sentido pues muy gratificado con eso. Hablando de tus libros, ¿qué tiempo tan feliz? Bueno, sí, esa es la experiencia. Eso responde a esas charlas que uno tiene que dar y que te preguntan, ¿cuándo se hizo usted escritor? ¿Cómo? ¿Por qué se hizo? Pues yo encontré que estaba en mi infancia, la razón, estaba en el colegio, un colegio que es una de las malas experiencias de mi vida, pero al mismo tiempo muy enriquecedora, porque el escritor se nutre su sensibilidad de impactos que no son siempre positivos, a veces son de sufrimiento, una sensibilidad herida, y eso hace que de mayor, pues si tienes que contar una desgracia, cómo se forma una herida en el espíritu, en el alma, pues no necesites vivirla en ese momento, no necesites pasar por la prisión ni pasar por suplicios para conocerlo, porque el alma del niño, que es un alma virgen, lo ha sufrido. A lo mejor el adulto que le ha inferido ese castigo no se da cuenta, pero al niño le ha causado unas heridas que cicatrizan mal. Y eso es un poco de lo que va Qué tiempo tan feliz, el por qué me hice escritor y cuánto le debo a aquellos educadores tan peculiares de aquel colegio de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Cómo ves este momento de España? Bueno, pues hombre, si antes de ayer o hace unos días se votó lo que se votó en Cataluña, pues no lo puedo ver con mucho optimismo, porque en fin hay una parte de España que ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Ha perdido un poco la cabeza y no sé, yo creo que por una parte se reprocha al gobierno que no haya hecho nada, pero bueno, tampoco veo yo que se pueda hacer mucho cuando la gente pierde la cabeza. Si la ley es la que es, lo que hay que hacer es cumplirla. O sea que yo no sé lo que se puede hacer ahí, yo creo que es muy complicado. En mi opinión, lo mejor sería el que uno fuera lo que quiere ser. Lo que quiere ser y que los españoles, los que somos españoles, asumiéramos que a lo mejor somos menos de los que creemos que somos, pero eso nos ayudaría a ser lo que somos mejor. Volvemos a London Calling. Bien, sí. Oye, vaya ilustraciones. Vaya ilustraciones. No me gusta mucho esto de que se ilustren los libros de literatura, pero sin embargo estas son de lo más acertadas. Acompañan muy bien. Sí, yo creo que sí. Yo no quería, le puse unas limitaciones ya porque el editor se empeñó y le dije 10. Al final hizo 15 y a mí me hubiera gustado que hubiera hecho más, porque desde que vi la primera, la de los lores en el club, mi imaginación ya quedó fija en esa imagen. Ya no los puedo
imaginar de otra manera. O sea que creo que Fernando Vicente ha hecho un trabajo excelente, o sea, insuperable. Y es un libro hermosísimo por las ilustraciones. Y por los microrelatos. Acompaña, acompaña. Siempre he querido preguntártelo y no lo he hecho, voy a aprovechar ahora. ¿Por qué te gusta tanto? Y Viva Zapata. Hombre, Viva Zapata también es una fábula sobre el poder, sobre lo difícil que es sentarse en la silla del gobernante, puesto que es la contraposición entre el que está fuera del poder y exige y pide todo, y al que le dan el poder para que lo arregle. Entonces es muy simbólico y de una gran expresividad, como cuando Zapata, siendo campesino, va a visitar al dictador Porfirio Díaz y le increpa. Porfirio Díaz le pide el nombre y hace un círculo en el nombre de Emiliano Zapata. Y cuando Zapata es él el jefe del Estado y los campesinos van a pedirle cosas, a exigirle cosas, él, irritado por lo que le parece intemperancia y exigencia, le pide el nombre al líder de los campesinos y hace un círculo sobre su nombre. Y ese círculo le hace recapacitar, rememora cómo su nombre también fue envuelto en ese círculo, coge las pistolas, abandona el despacho y se va al campo a luchar otra vez contra el poder establecido. Bueno, es una fábula hermosísima, porque de alguna manera parece que no hay solución, ¿eh? Y sí hay solución. Hombre, la sociedad inglesa te marca una pauta, o sea, hay solución. La solución es, si consigues una armonía social, y si consigues que la gente sepa cuál es su lugar, lo acepte, y pues, sí que la hay, ¿no? Lo que no la hay es en los extremos, el todo o el nada. El que quiere el todo normalmente consigue nada, o sea, es así, ¿no? Porque en la disputa del todo con el nada, pues más por menos es menos. Háblanos un poco de ese ensayo que estás escribiendo. Es un ensayo sobre el desamor a España. Es algo que está muy palpitante hoy, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con cómo se nos ha enseñado la historia. Seguro que con muchas cosas más, pero esta es la que a mí me ha apetecido ver, porque hay muchas razones. Incluso hay quien puede decir que quizá me desenfoco yendo tan atrás en el tiempo, porque no hago más que seguir lo que decía Ortega, con el que discuto mucho, ¿no? De que el secreto de España estaba en la Edad Media, o también lo decían incluso Caro Baroja, al que respeto bastante más, casi al que más respeto de todos los que han escrito sobre España, pues también decía que el secreto estaba, él decía, en la Edad Antigua y en la Edad Media, ¿no? Y bueno, pues yo voy ahí a la Edad Media a ver por qué hay una serie de mitos que son falsos y que debemos de reconsiderar para sabernos ver a nosotros mismos, para conocernos mejor. Y hay muchos mitos que tienen que ver con la castellanidad, muchos mitos. ¿En qué sentido? Pues mira, por ejemplo, fíjate, dos burgaleses, por no que no se me vea siempre, dicho también vulgarmente, el plumero leonés. Dos burgaleses, padre e hijo, han escrito un libro que se llama La invención de Castilla, donde, en fin, demuestran una serie de cosas, a mi juicio, todavía muy sesgadas, muy incompletas. España es una realidad mucho más plural en su fabricación que lo que se nos ha mostrado siempre, esa España absolutamente castellana, que no existe. Es decir, España no es así, aunque se gobernara desde se llamaba el Consejo de Castilla hasta el siglo XIX, no es así. España es una cosa mucho más rica y mucho más compleja, y eso es lo que tenemos que asumir y entender, y también entender que hablamos español, no castellano. El castellano lo hablaba Gonzalo de Berceo, el español lo hablamos los españoles de hoy y los latinoamericanos. Y eso es un error
que ha entrado en el artículo 3 de la Constitución, donde se dice que el idioma oficial de los españoles es el castellano. Y eso fue una imposición de los nacionalismos periféricos que quisieron con eso hacer ver que el castellano era una lengua que no era suya y que se les imponía, cuando es tan suya el español como de todos los demás, porque todos hemos contribuido a la formación del español. Y eso lo dice muy bien Emilio Alarcos Llorac, ya fallecido, y también Inés Fernández Ordóñez, académica muy reciente, en un discurso memorable que hizo en la Real Academia Española. Pero la política está por encima, la política se superpone sobre todo eso y cambia la imagen de la realidad, y eso no nos ayuda nada a reconocernos a nosotros mismos. Yo siempre he tenido la sensación de que esos mundos fantásticos a los que nos llevas en realidad son este mundo. Sí, ahora, está bien que digas lo de fantástico, porque ya sabes que nadie me señala como escritor fantástico. Eres un escritor fantástico. Eres un escritor fantástico. De fantasía, quieres decir. Claro, claro. Está bien, muchas gracias. Un escritor de fantasías, ¿no? Y por esas fantasías te damos las gracias. Muchas gracias. Porque necesitamos de vez en cuando poner algo de fantasía en nuestras vidas, ¿o no? Pues sí, mucha. No, hombre, siempre. Fundamental. Nos hace buena falta. Pues muchísimas gracias y seguimos a la espera de tus relatos, de tus microrelatos, y seguimos a la espera, sobre todo, de ese ensayo que anuncia ser muy prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos en unos días. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there